días, mi nombre es Heraldo Pesaresi. Es para mí un enorme privilegio poder compartir con ustedes esta presentación que hemos titulado Aplicaciones clínicas de los ionómeros de vidrio de alta viscosidad basada en evidencia. Para contarles un poco sobre mí, mi nombre es Heraldo Pesaresi Torres, soy odontólogo, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología. Realicé una maestría en estomatología en la Universidad San Martín de Porres, donde actualmente laboro, y he tenido la fortuna de trabajar conjuntamente con la doctora Rita Villena y el doctor Joe Frenken en un proyecto de doctorado de ciencias médicas orientado a la salud pública oral, en donde realizamos un estudio sobre estrategias de salud pública en infancia temprana, obteniendo mi doctorado en la Universidad Radboud de Nijmegen, Holanda. Además de esto, soy miembro de la IADR hace ya más de 10 años. Actualmente tengo el honor de participar como parte del equipo del comité directivo de IADR Perú. Y tengo algunos artículos publicados en el área de salud pública, cardiología y calidad de vida. Y odontología de mínima intervención, que está muy ligado al tema que vamos a tratar el día de hoy. Solamente quisiera recalcar que esta presentación aglomera una serie de artículos publicados en la literatura científica que están adecuadamente citados, y las fotografías clínicas que voy a compartirles son de mi autoría. Al ser invitado por GC tengo que declarar ese conflicto de interés, pero todo lo que plasmaré en esta presentación es una recopilación de la evidencia científica. Entonces, antes de empezar a describir las características y la evidencia detrás de los ionómeros de vidrio, es importante hacer una reflexión previa sobre qué es lo que representa, o si es que existe en realidad en la odontología un material restaurador ideal. ¿Qué características tendrían? ¿Qué propiedades mecánicas? ¿Qué dinámica con el sustrato podrían presentar? Y esto fue materia de una pregunta de este artículo publicado en el año 2013 por quien en ese entonces era la presidenta mundial de la IADR, la doctora Diane Rico, en la que aglomeran una serie de características dentro de todos los materiales restauradores que existen actualmente en odontología para determinar cuál de ellos presentaría las mayores ventajas, tanto en estudios laboratoriales como en estudios clínicos. Si bien es cierto, en muchos estudios se comienzan a evaluar propiedades mecánicas, resistencia compresiva, liberación de flúor, resistencia a la flexión y sobrevida a largo plazo del material colocado en una lesión de caries, por ejemplo, es interesante observar que dentro de las muchas características que se comienzan a evaluar en estos estudios, hay algunas variables que son determinantes. Algunas variables son contribuyentes, pero hay algunas que son determinantes. Y una de las variables determinantes en estos estudios es que una gran influencia en el desempeño de las restauraciones está determinada por las habilidades del operador. De hecho, un material ideal, si es que tuviéramos la posibilidad de imaginarnos el material ideal, sería aquel que presente una forma más sencilla de utilizar para que tenga menos pasos, para que haya menos riesgo de error y por lo tanto que a la larga tenga un mejor desempeño. Ahora, ¿son las propiedades mecánicas de los materiales los que determinan un material restaurador ideal? Si ustedes se imaginan el material más resistente o el que menor flexión tenga, ¿será que este material será el mejor? ¿Qué nos dice la literatura? De hecho, cuando revisamos estos tipos de estudios de revisión sistemática con metaanálisis en relación a la longevidad de las restauraciones posteriores, lo anecdótico es que, independientemente de las propiedades mecánicas de los materiales en sí mismos, la razón principal por la cual fracasan las restauraciones es por una lesión de caries secundaria. De hecho, en estos análisis de metaregresión evaluaron la sobrevida a los 6 años y se encontraron con el hecho de que casi la mitad de los fracasos están atribuidos a caries secundaria, una lesión de caries secundaria que comprometía la sobrevida de esa restauración. Por lo tanto, independientemente de las altas propiedades mecánicas que posiblemente estos materiales hayan presentado, poco favor le hacen al paciente o a la estructura dental
si es que éstas no interactúan, no tienen algún tipo de potencial para prevenir lesiones de caries marginal o lesiones de caries secundarias. De hecho, es interesante describir que las que mayor riesgo presentan son las lesiones o las restauraciones que se colocaron en lesiones interproximales, posiblemente por la dificultad que tendrá el paciente para realizar una limpieza de ese margen en la pared gingival o en el piso de la cavidad, y que finalmente llevan a un fracaso. En este ejercicio es importante también tomar en cuenta que cualquier estudio y cualquier material que ustedes quisieran analizar, encontramos siempre una sobrevida superior en restauraciones oclusales que en restauraciones interproximales. El hecho es que independientemente del material restaurador que ustedes utilicen o la técnica restauradora que utilicen para tratar lesiones, las restauraciones no curan la enfermedad. Históricamente, como dentistas, nos hemos abocado a reconstruir estructuras dentales alteradas o perjudicadas por lesiones de caries o trauma, pero nos olvidamos que esa restauración en sí misma no consiste en un tratamiento, es solamente una rehabilitación de la estructura perdida. De nada vale realizar una restauración en perfectas condiciones si es que no cambiamos los hábitos del paciente, y evidentemente esto va de la mano con los nuevos conceptos que tenemos sobre cariología. En relación a la simplificación de los pasos clínicos, ha habido muchos esfuerzos últimamente por la industria de los materiales dentales tratando de simplificar este paso a paso que usualmente manejamos con las resinas convencionales, con la técnica incremental. Hoy en día se encuentran en el mercado las resinas bulk que permiten incrementos de mayor altura, facilitando el procedimiento clínico al operador, o inclusive resinas duales que permiten reconstruir toda una lesión en un solo tiempo clínico. De la misma forma, los ionómeros de vidrio, por ser materiales, los ionómeros convencionales, por ser materiales de fraguado químico, estas propiedades también se podrían aplicar en en un solo incremento. Sabemos hoy en día que Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha comenzado a incentivar esta convención, llamada Convención de Minamata. Justamente la semana pasada se dio la reunión del COP26, en la que se discutió el uso de materiales dentro de la industria como el mercurio, que deberían erradicarse para el año 2030. Esto definitivamente nos pone en una particular posición a los odontólogos, porque históricamente el material más utilizado como material restaurador ha sido la amalgama dental, pero esta debería erradicarse principalmente promoviendo salud, es decir, reduciendo la necesidad de utilizar un material restaurador y que se elimine el uso de la amalgama. Ahora, en ese mismo camino, reducir el uso de la amalgama demanda encontrar alternativas. Si bien es cierto, la amalgama ha sido utilizada históricamente y ha sido por muchos años utilizado como el gold standard para compararlo a otros materiales restauradores, la amalgama dental tiende a ser tan rígida y expandirse ligeramente con el tiempo que finalmente perjudica el sustrato dental, llegándolo a producir fracturas catastróficas. Fracturas catastróficas que finalmente generan desenlaces como estos. La flexión cuspidia que producen estos materiales tan rígidos terminan siendo perjudiciales para la sobrevida de la estructura dental remanente, y a pesar de que se trate, por ejemplo, de una restauración de clase 1 de tamaño medio, estas terminan perjudicando los remanentes cuspidios circundantes. Es por eso que aquí planteamos cuáles son las propiedades de los ionómeros de vidrio, especialmente los ionómeros de vidrio híbridos que han surgido en el mercado en la última década, que finalmente están aquí para poder presentar una alternativa a la amalgama dental, o inclusive utilizarse con las mismas indicaciones que un material restaurador a base de resina compuesta. Para esto me gustaría recorrer estos 5 puntos: la historia, los tipos de ionómeros, aplicaciones clínicas y finalmente las nuevas perspectivas que tenemos en los últimos años. Para hablar brevemente de la historia, los ionómeros de vidrio de hecho empiezan con este caballero, Alan Donald Wilson. Él trabajaba en el laboratorio de bioquímica de Londres, en las que se le solicitó buscar alternativas al cemento que hasta en ese entonces se utilizaba en odontología,
que era el policarboxilato de zinc. Este artículo del 72 en el que comparten su descubrimiento es histórico. Este nuevo cemento translúcido para odontología era el ionómero de vidrio que Wilson y Kent descubrieron al realizar diversos experimentos en las partículas vítreas mezclándolos con ácidos orgánicos, en este caso el ácido poliacrílico, y fue en el año 78 que salió al mercado como ASPA, un acrónimo del vidrio que se utilizó en ese entonces, aluminio silicato, poliacrilato, tras lo cual se publicó la primera obra literaria sobre ionómeros de vidrio exclusivamente en el año 88. Esto, de hecho, marcó un antes y un después en la odontología restauradora porque este material inicialmente era un agente cementante. Esto vino tras el desarrollo de muchas alternativas tratando de buscar un cemento que se adhiera a la estructura dental, pero que a la vez pudiera tener algún tipo de interacción, que sea bioactivo, algo que se utiliza, un término que se utiliza mucho hoy en día. Los cementos hasta ese entonces básicamente derivaban del cemento de silicato con ácido fosfórico que se consideraba se degradaba con el contacto con las partículas vítreas y liberaba ciertos iones. Posteriormente empezaron a incorporarles algunos elementos adicionales para poder, por ejemplo, desarrollar el cemento de policarboxilato. Y posteriormente el ácido poliacrílico con la partícula vítrea fue reemplazada porque estas proporciones hacían que se forme una masa pastosa, difícil de manejar y que demoraba mucho tiempo en fraguar. Por lo tanto, lo que Wilson y King hicieron fue determinar diferentes composiciones vítreas, variando las proporciones de óxido de silicio y óxido de aluminio, para finalmente obtener la partícula vítrea que ellos llamaron G200. Es el vidrio 200 por todos los intentos que ellos tuvieron para llegar a esa proporción dorada. De hecho, esto fue un hito en relación al desarrollo de materiales porque encontraron las proporciones que posteriormente fueron modificándose para darles las propiedades que tenemos hoy en día en los ionómeros. Sabemos que tenemos todos estos componentes químicos en diferentes proporciones y cada uno de ellos le otorgará diferentes propiedades a los materiales, tanto cementantes como restauradores. Ahora, es interesante saber que posteriormente a ello, en busca de que estos ionómeros no sean solamente agentes cementantes, sino también materiales restauradores, se desarrolla el ionómero de vidrio modificado por resina a principios de los 90. Este buscaba combinar las propiedades de los ionómeros con la resistencia mecánica de las resinas y posteriormente trataron de simplificar el proceso al incrementar el tamaño de partícula del vidrio, así como también incrementar la proporción de polvo con el líquido. Si ustedes piensan en una proporción de cemento de ionómero de vidrios para cementación, la proporción es aproximadamente 1:1, una cucharilla de polvo, una parte de polvo por una parte homogénea de líquido, para darle la consistencia que éste finalmente alcanza. Ahora, cuando pensamos en ionómeros de vidrio restauradores, que son aquellos denominados de alta viscosidad que se producen en el año 94, la proporción polvo líquido se incrementa hasta en un promedio de 3.6 por 1, es decir, 3 veces más polvo por lo que se tenía hasta entonces de líquido, así como también la modificación de las partículas vidrias más reactivas. Esto nos permitió utilizar cementos como por ejemplo el Fuji 9, que fue principalmente desarrollado para el tratamiento restaurador traumático, y posteriormente empezaron a buscarse reemplazos al calcio que originalmente se presentaba por el estroncio, un material mucho más resistente que tenía una dinámica mucho más activa con la liberación de flúor, que era una de las propiedades a las que se le atribuía con mayor frecuencia. Si queremos entender los ionómeros de vidrio hay que entender su composición y cómo se comportan al realizar una mezcla. El ionómero de vidrio está compuesto, como su nombre lo dice, por vidrio, un fluoroaluminosilicato, y el líquido es principalmente un ácido orgánico débil, el ácido poliacrílico. Al mezclarse, como el vidrio es un vidrio hidrosoluble, se comienza a degradar la superficie, generando la primera fase de la mezcla del ionómero que se denomina reacción ácido-base. El ácido del líquido comienza a degradar la superficie del vidrio, liberando diferentes iones, por eso se llama ionómero. Posteriormente tenemos la fase de sal-hidrogel. Hay una sal que se está formando dentro de la matriz que principalmente liberará todos estos iones que la partícula vítrea incluía
como el estroncio, el calcio, el aluminio y el flúor. En esta primera fase comienzan a liberarse radicales libres de carboxilo, que finalmente son estos carboxilos los que se adhieren químicamente con el calcio del sustrato dental. El carboxilo, el COO, es un elemento que poco a poco empezará a crear enlaces químicos con el sustrato, ya sea esmalte o dentina, con el calcio que está en la hidroxiapatita del esmalte y la dentina, para finalmente comenzar a madurar. La tercera fase es el fraguado propiamente dicho, que es la maduración del material para alcanzar sus máximas propiedades mecánicas. Esta fase inicial de fraguado forma enlaces de poliacrilato de calcio, son enlaces débiles que comienzan a estabilizar el ionómero. El ionómero se siente rígido, pero aún no ha llegado a su máxima resistencia mecánica, tras lo cual empiezan a reemplazarse por enlaces de poliacrilato de aluminio. Estos enlaces, al ser más estables, permiten que el ionómero se endurezca, llegando a sus máximas propiedades de resistencia mecánica, que podría tomar entre 15 minutos hasta 24 horas, posiblemente la dinámica más activa, pero estudios de laboratorio demuestran que esta resistencia puede incluso encontrarse un año después de almacenarlos en saliva artificial o en agua destilada. Algo interesante que debemos recordar es que estos enlaces químicos se estabilizan solamente tras 150 minutos de este contacto con el sustrato dental. Estamos hablando de 2 horas y media aproximadamente para que el enlace se mantenga estable. Es por eso que es importante tener este número en mente, porque de esto dependerán algunas recomendaciones clínicas para el postoperatorio del paciente. Un factor importante de los ionómeros es tratar de protegerlos superficialmente, porque los ionómeros tienen una ligera expansión y luego una contracción dimensional que hace que se generen pequeñas fracturas o que puedan haber burbujas superficiales, materias de degradación por el agua. El material durante los primeros minutos puede sufrir sinéresis o imbibición, es decir, pérdida o ganancia de agua que podrían comprometer sus propiedades mecánicas. Esta es una gráfica que creo que lo resume todo muy bien. Es una publicación dentro del libro Materiales Dentarios Directos de la doctora Ríos y colaboradores. Perdón, la doctora Alessandra Reyes y colaboradores. Y de hecho, este cuadro nos ayuda a comprender cómo es que se da la dinámica a lo largo del proceso de mezcla. Si ustedes inician la aglutinación del polvo con el líquido, este será el minuto cero. Hay un tiempo de manipulación que debería ser aproximadamente de 1 minuto, un tiempo de trabajo, es decir, lo que nos toma llevar el material del bloc de mezcla hacia la cavidad, pudiendo utilizar espátulas portacemento o estas puntas tipo Centrix. Esperamos unos 2 a 4 minutos para que el material interactúe con el sustrato y luego de aproximadamente 6 a 8 minutos podemos hacer el acabado o la remoción de los puntos de contacto prematuro. Es importante determinar que, a pesar de que aquí el ionómero podría verse ligeramente rígido, esa maduración toma cierto tiempo. Podemos hablar de 48 horas o inclusive semanas para lograr las máximas propiedades mecánicas del ionómero de vidrio. Una recomendación que no tiene mucho aval científico, pero sí tiene un poco de lógica, es tratar de no remover excesos con una pieza de mano. El calor y el agua que podría producir el sistema de irrigación de las piezas de mano podría comprometer las propiedades mecánicas por estas microfisuras que se pueden crear en la superficie. Idealmente, remover los excesos con un material o un instrumento manual. Ahora, en aras de alcanzar esas máximas propiedades mecánicas, es fundamental realizar una adecuada manipulación del material. Los ionómeros de vidrio son bastante sensibles al operador y es por eso que es importante que nos entrenemos en la mezcla, o si trabajamos con un asistente o auxiliar, que entrenemos a ese auxiliar para un correcto dispensado y mezcla del material. Cuando hablamos de la botella de polvo, esta debería agitarse ligeramente para homogenizar su contenido. Posteriormente, sacar o retirar esta cucharilla de polvo al ras para realizar la mezcla, dispensándolo en un bloc de papel, idealmente de papel, porque cuando utilizamos vidrio, el vidrio puede ser sensible a los cambios térmicos. En un clima muy cálido, el vidrio se calienta y hace que el fraguado se acelere, y en un clima frío, el vidrio evidentemente va a transmitir esa temperatura al ionómero y va a demorar más tiempo
en fraguar. Luego dejamos que una gota caiga por gravedad, no la acercamos demasiado al bloc de mezcla, sino que la levantamos para que caiga por el peso que la gota tiene y de esta forma alcanzar lo más próximo posible a esa proporción que queremos obtener de 1:1. Muchas veces nos sentimos tentados a colocarle más líquido para que fluya mejor el ionómero, o cuando queremos hacer selladores creemos que va a ingresar mejor el ionómero al fondo de la fisura si lo hacemos un poco más aguado, pero de hecho, agregarle más líquido a esta proporción, lo único que logrará es disminuir las propiedades mecánicas, incluso a la mitad. Es muy importante respetar la proporción independientemente de que hagamos restauraciones o selladores en dientes deciduos o permanentes. Dividimos el montículo de polvo en dos, rompemos la tensión superficial de la gota que ha caído para tener una mayor área de contacto, para luego llevar la primera mitad del polvo hacia el líquido. Este paso se llama aglutinación, es permitir que ese ionómero se hidrate, que esos vidrios comiencen a degradarse, pero no de una manera muy acelerada. Tenemos que dejar que esto se humecte primero para luego llevar la segunda mitad y realizar el espatulado enérgico que nos permitirá obtener una consistencia como esta. Es bastante viscosa, pero brillante. El brillo es un factor fundamental porque es el brillo el que nos dirá que ese ionómero tiene agua. Esa agua será la que permitirá una unión inicial. Algunos autores lo llaman los enlaces de agua libre, que permiten que a través de estos contactos que se dan inicialmente con el sustrato, que debería ser una dentina ligeramente húmeda, comience a darse el intercambio iónico entre el ionómero de vidrio y el sustrato dental. Aquí nuevamente el paso a paso en un breve video para que podamos ver la secuencia. Este proceso nos debería tomar aproximadamente 1 minuto a 1 minuto y medio para manejar una consistencia adecuada. Es muy importante que el material se lleve tan pronto como sea posible a la cavidad, ya que recuerden que mientras se mantenga brillante es que estaremos garantizando la viabilidad del ionómero al interactuar con el sustrato. Dividimos el montículo de polvo en dos, rompemos tensión superficial, llevamos el polvo hacia el líquido, hidratamos. Yo me hidrato también. Dejamos que esta primera mitad se humedezca hasta el punto en que podamos llevar la segunda y nuevamente simplemente aglutinamos hasta luego que se ha hidratado todo este polvo o la mayor parte del polvo se ha hidratado, podemos realizar el espatulado enérgico. Vean que estoy incorporando todo el polvo hacia el líquido. La otra gota que ven en la esquina es una gota que solemos dejar para que cuando volteamos el gotero no haya burbujas en la segunda gota. Y esta es la consistencia que debemos obtener. Es densa, pero brillante. La técnica de llevar el material a la cavidad puede ser cargándolo en una espátula como esta, que es una espátula portacemento. Vean que el ionómero se mantiene aún brillante. Esto es súper importante para garantizar que el material genere esta dinámica con el sustrato. Ahora, personalmente, yo prefiero utilizar estas puntas tipo Centric. Son puntas que permiten inyectar el material, de alguna manera mejoran un poco la texotropía, son mucho más cómodas para llevar, o sea, garantizar que el material está llegando desde la base hasta la superficie, pero independientemente de qué técnica utilicen, es importante optimizar el sellado periférico. Una vez que llenan la cavidad con el material, es importante utilizar un instrumento para sellar los márgenes y luego proteger la superficie. Lo que ven a la mano derecha son algunas ilustraciones que muestran cómo es que se comienzan a formar pequeños microcracks en el ionómero tras su ligera expansión y luego contracción durante esta primera fase, que son materia de alguna protección superficial. Lo importante de esa aplicación del ionómero con estas técnicas de inyección es que viabilizamos el sustrato para que interactúe inmediatamente con estos radicales carboxilos. Recuerdan que les hablé de la unión química. Los radicales carboxilos son los que se adhieren al calcio de la estructura dental y se forma una pequeña capa que se han denominado capa de interfase iónica, en la que tanto el diente hacia el ionómero como el ionómero hacia el diente interactúan e intercambian iones.
Esto permite crear lo que se ha denominado la capa hipermineralizada de intercambio iónico o zona de interdifusión. Esta zona es la que va a garantizar una excelente adhesión química entre el sustrato y el ionómero. Y de hecho, esta capa de interfase es más resistente al ácido que el ionómero de vidrio o que el diente si los evaluáramos por separado. Vean esta microfotografía en la que se está mostrando la unión del ionómero con el esmalte a la izquierda y con la dentina a la derecha, formando algo que parecería ser una capa híbrida, pero en realidad es esa zona de interdifusión. De hecho, un estudio de ENGOO de microscopía evaluó cortes de dientes tratados con ionómero y los sometieron a un tratamiento ácido, que es lo que se realiza antes de llevar al microscopio, y se dieron con la sorpresa que la zona de interfase, tanto de ionómero con esmalte grabado y ionómero con dentina grabada, presentaba una superficie mucho más prominente, de hecho, por la resistencia al ácido que tenía esta estructura, combinando las propiedades del diente y del ionómero. Ahora, las aplicaciones clínicas o los tipos de ionómeros deben aplicarse de acuerdo a diferentes parámetros. Tenemos, de acuerdo a la clasificación de composición o para su uso, estas dos divisiones. Y en esta presentación me voy a dedicar exclusivamente a los conocidos como alta viscosidad porque son ionómeros bastante versátiles. Tienen aplicaciones para selladores, tienen aplicaciones como reemplazo dentinario, como restauración en bloque, y de hecho son bastante utilizados en nuestra región. Las ventajas de estos ionómeros de vidrio, que llamamos ionómeros convencionales, pero de alta viscosidad, es su adición química, su biocompatibilidad. Son materiales que tienen un potencial antibacteriano por su electronegatividad superficial. Es más difícil que las bacterias se adhieran al ionómero que al sustrato dental. Además de esto, tiene propiedades de estabilidad dimensional muy similares a la estructura dental, así como una liberación de flúor que posteriormente se convierte en un efecto cisterna. Disculpen que eso pasó un poco rápido. El efecto cisterna es una absorción y liberación lenta del flúor que permite de alguna manera disminuir el riesgo de que se produzca una lesión de caries secundaria. Nuevamente, si pensamos en el material restaurador ideal, esa propiedad podría ser algo que disminuya el riesgo de lo que consideramos el principal problema en la salud bucal, la caries dental. La caries dental ocupa la primera posición de las enfermedades que afectan al ser humano. Este fue un reporte que se dio en el año 2013, en el que se dio una lista de todas las enfermedades que afectaban al ser humano, y la caries dental no tratada en la dentición permanente ocupaba la primera posición, y la 10ª posición estaba ocupada por la caries dental no tratada en la dentición decidua. Sabemos, de acuerdo a la última definición de consenso, que la caries dental es una enfermedad multifactorial, dinámica, mediada por el biofilm, modulada por la dieta, y de hecho esto principalmente se ocasiona por el enemigo número uno de la salud bucal, que es el consumo de azúcares. El consumo de azúcares en alta frecuencia es lo que finalmente le va a proveer de elementos estructurales al biofilm, que podría ser un biofilm fisiológico, para convertirse en un biofilm patológico, tridimensionalmente mucho más denso y difícil de desorganizar. Este biofilm maduro es lo que finalmente producirá ácidos que degradarán la estructura del esmalte y finalmente desarrollarán una lesión que conocemos como caries dental. La oración es muy simple y es muy poderosa. Sin azúcares, la caries dental no existiría. Es así de contundente el mensaje que nos dio el FDI durante la década pasada, y de hecho hay zonas de predilección de acúmulo de biofilm, como son el fondo de fosas y fisuras, zonas cercanas a los márgenes cervicales o los márgenes gingivales, que de hecho son más susceptibles a la aparición de lesiones de caries. Ahora, ¿qué papel juegan los ionómeros de vidrio en esta dinámica? Si pensamos en lo dinámica que es la enfermedad caries dental y dónde podemos interceptarla, de hecho podríamos iniciar protegiendo dientes sanos o interceptando los primeros signos de la enfermedad con el uso de selladores. Los selladores podrían ser preventivos si es que el diente está sano y el paciente tiene riesgo, o selladores terapéuticos que, dentro del último consenso del grupo de ORCA, mencionaban a los selladores terapéuticos como una estrategia que prevenga la progresión de lesiones de caries iniciales limitadas a las fosas y fisuras.
Esto de hecho es una estrategia muy conservadora porque no estamos eliminando el sustrato, solamente evitando que éste se degrade en mayor medida. Las ventajas de los ionómeros de vidrio en este escenario es que estos, al ser menos susceptibles a la humedad, no requieren de un aislamiento absoluto como así lo requieren los materiales a base de resina compuesta, y de hecho permiten trabajarse en escenarios como estos. Un primer molar permanente en proceso de erupción, que sabemos que especialmente durante el primer año y medio son extremadamente susceptibles a lesiones de caries iniciales, pueden tratarse con ionómeros de vidrio. Hay algunos ionómeros específicamente diseñados para este propósito. Ionómeros de vidrio de viscosidad media que tienen una proporción de 2:1. No son los de alta viscosidad de 3.6:1, sino que son 2:1, son menos resistentes, pero hay una razón por la cual son menos resistentes mecánicamente. La finalidad de generar esta proporción es que estos materiales van a ser un poco más fluidos, van a ingresar en el fondo de las fosas y fisuras, pero sobre todo van a tener un potencial de erosión ácida, de menor resistencia a la erosión ácida, pero de mayor liberación de flúor. Cuando hablamos de las propiedades de los ionómeros de vidrio, estas dos características que les acabo de mencionar son inversamente proporcionales. Quiere decir, a menor resistencia de erosión ácida, mayor la liberación de flúor. Lo que hace esta liberación es a expensas del mismo material. El material comienza a degradarse, pero al degradarse libera flúor y ese flúor liberado permite proteger el sustrato dental. Lo que hace básicamente es pensar en el hecho de que si colocamos un sellante en el día 1, ese sellante, ese sellador va a degradarse. Es un proceso natural, pero la degradación de este va a ir a expensas de que esos ácidos que se han producido por los biofilms patológicos no afecten el esmalte circundante. Quiere decir que el ionómero podría perderse poco a poco, pero que este, a pesar de que se degrade por completo, este lo hará a expensas de que el diente tratado no sufra de una lesión de caries dental. Estudios muy interesantes al respecto que se han hecho en laboratorio demuestran cómo es que el ácido láctico aplicado sobre un ionómero de vidrio de alguna manera se va a tamponar, se va a neutralizar por la degradación, por la erosión ácida del ionómero y la liberación de algunos elementos como el flúor. Básicamente estamos haciéndole una batalla a esa caída de pH que la curva de Stefan nos ilustraba. Ese pH que podría bajar a un nivel crítico de 5.5 puede neutralizarse con un ionómero que es menos sensible a estas caídas y que puede degradarse a nivel del 6.3. Un pH crítico para el ionómero de vidrio es un poco más alto, lo que hace que se degrade antes que el esmalte. De esta manera protege el sustrato y a pesar de que clínicamente podría degradarse parcialmente, esto sucede para proteger el sustrato. Ahora, el mismo principio puede aplicarse a selladores sobre lesiones de caries activas. Los selladores terapéuticos tienen la finalidad de evitar que formen una barrera de difusión para que en estos fondos de fosas y fisuras no se acumule ese biofilm que puede transformarse en patológico, que los ácidos no lleguen al fondo de las fosas y fisuras y por tanto mantener esas lesiones inactivas. Esto inhibe la maduración del biofilm o el ingreso de sustratos que finalmente se transforman en ácido láctico. La evidencia sobre esto es vasta. A mediados de los 90 empezaron a hacerse este tipo de revisiones sistemáticas en las que se ha demostrado que a pesar de que dejamos una lesión de caries debajo de un sellador, si es que este sellador está bien colocado, estos selladores evitan la progresión en más del 90% de los casos. Solamente para ilustrar rápidamente la técnica, es posterior a una profilaxis, grabado ácido de las fosas y fisuras que queremos tratar, lavado con rollos de bolas de algodón y agua, y luego la activación de estas cápsulas que van a ser colocadas como selladores. Se aplican sobre las fosas y fisuras, esperamos 6 a 8 minutos que haya el fragor inicial, contacto oclusal y ajuste de los puntos de contacto prematuros. Los selladores a largo plazo han demostrado una sobrevida que, si bien es cierto, se puede considerar discutible porque el ionómero se comienza a degradar. Lo interesante es que 17 años después, y este caso fue cortesía del doctor Joe Frenken, 17 años después, a pesar de que el sellador ya no está clínicamente visible, ha logrado su objetivo de no producir una lesión de caries en la base, posiblemente por remanentes de ionómero o por una sustancia orgánica que se comienza a formar de alguna manera
evitando la formación de una lesión de caries en fosas y fisuras, que son áreas extremadamente susceptibles. Según estudios epidemiológicos, 9 de cada 10 lesiones de caries aparecen en fosas y fisuras. Ahora, en el área de los restauradores, ya apuntando a este segmento de sintomático restaurador o una lesión irreversible, podemos aplicar los principios de la odontología de mínima intervención en relación a la remoción selectiva del tejido cariado, removiendo solamente la zona contaminada, la zona necrótica de la dentina, preservando la zona desmineralizada o traslúcida, utilizando instrumentos manuales. Esta es una técnica muy costo efectiva, extremadamente útil para salud pública, que permite combinarla con el ionómero de vidrio, como así lo plantea el tratamiento restaurador traumático. En lesiones cavitadas en dentina, el tratamiento restaurador traumático plantea el uso de instrumentos manuales, curetas de dentina, cucharillas de dentina, para limpiar la cavidad y posteriormente a la limpieza de la cavidad aplicar un ionómero de vidrio de alta viscosidad. La limpieza de la cavidad tiene que ser circundante. La idea es tener un margen de dentina dura, un halo de dentina dura en la unión amelo-dentinaria, y el piso de la cavidad solamente removerlo hasta dentina firme. Este es el parámetro clínico que nos ayuda a realizar la remoción. Pueden ver que este caso, manejado sin anestesia, manejado solamente con instrumentos manuales, nos permite realizar remociones selectivas bastante exitosas y que son mucho más amigables para los pacientes, sean pacientes infantes en dentición decidua o pacientes adultos en dentición permanente. El objetivo de la remoción selectiva es tener un halo de dentina dura para que la restauración se adhiera y selle la periferia, y en la base podemos colocar o dejar una dentina coriácea o firme con la finalidad de proteger la pulpa. La ventaja de trabajar ionómero de vidrio con lesiones de caries cavitadas, especialmente en lesiones profundas, es que hay un intercambio iónico remineralizando la dentina. Este estudio muy interesante del grupo de Ngo de la Universidad de Leida muestra que hasta 1 milímetro por debajo de la interfase ionómero-diente hay una serie de elementos que provienen del ionómero de vidrio, como el estroncio y el calcio. Ahora, hay un paso a paso interesante que debemos realizar cuando trabajamos con ionómeros de vidrio de mezcla manual. Tras la mezcla se pueden utilizar este tipo de puntas, son puntas aplicadoras tipo Centrix para inyectar el producto dentro de la cavidad, que luego de, digamos, la limpieza de la cavidad con los instrumentos manuales, pasarían por el paso del condicionamiento ácido con ácido poliacrílico, lavado y secado, aplicación del ionómero con nuestras puntas Centrix, y una vez que hemos eliminado los contactos prematuros, aplicación de un protector superficial en el caso de utilizar el sistema EQUIA, por ejemplo, de ionómeros encapsulados, o inclusive se puede utilizar este protector superficial utilizando Fuji 9. El uso de estos protectores, combinándolo con Fuji 9, ha demostrado incrementar la resistencia flexural en un 42%. ¿Por qué? Porque está sellando las burbujas superficiales, sellando las microfisuras que se podrían producir, y de esta forma incrementando la resistencia mecánica. Una vez que han pasado los 6 a 8 minutos del fragor inicial, podemos realizar el ajuste oclusal y remoción de excesos, en este caso con instrumentos manuales. Yo personalmente utilizo este bisturí de Orban que raspa la superficie, siempre desde el ionómero hacia el diente, para eliminar los puntos de contacto prematuro. Y en casos en los que tengamos lesiones de caries circundados por fosas y fisuras profundas, podemos aplicar en un solo tiempo clínico la restauración y un sellador a la vez. Aquí este artículo lo voy a citar porque es bastante relevante en relación a: ¿será que el ionómero de vidrio puede utilizarse como único material restaurador o ser un reemplazo a la amalgama en dentición decidua? Este es un estudio como parte de los estudios de doctorado del doctor Leandro Hilger, en el que realizaron 2 grupos de estudio, uno con técnica convencional, es decir, pieza de mano, una unidad dental con amalgama dental, y un grupo tratamiento restaurador traumático, remoción selectiva con ionómero de vidrio. Pueden ver que independientemente de si se trata de superficies únicas o superficies múltiples, no existía diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Es decir, aplicando estos principios de remoción selectiva con un ionómero bien mezclado, este caso fue con ionómero de mezcla manual,
la sobrevida es equivalente 2 años después. De hecho, esto también ha sido parte de un estudio que hemos realizado en la universidad conjuntamente con universidades colaboradoras, en las que evaluamos el talón de Aquiles de las restauraciones en general, que son las clases 2. Aquí utilizamos una técnica modificada propuesta por la doctora Fidela, realizando canaletas o retenciones proximales que de alguna manera incrementan el área de contacto y la retención del material restaurador. En nuestro caso fue aplicándolo en dentición decidua, pero hay un grupo en Córdoba y en Sao Paulo que lo hizo en dentición permanente, mostrando resultados similares. El paso a paso es lo que les estoy mostrando aquí utilizando Equia, que es un cemento ionómero de vidrio encapsulado, utilizando mezcladores de cápsulas para poder aplicar el material, y tras lo cual se hicieron evaluaciones cada 6 meses hasta los 3 años. Las evaluaciones básicamente constaron de evaluaciones clínicas y utilizando sondas para ver la interfase, considerando el éxito solamente en aquellas restauraciones que el margen estaba íntegro. Este es el acompañamiento de 2 años que demuestra que aquellas restauraciones que recibieron las retenciones proximales tuvieron una mayor sobrevida estadísticamente significativa. ¿Por qué es que estos materiales pueden proponerse, especialmente en dentición decidua, por esas propiedades de liberación de flúor y de un sellado marginal óptimo, lo que reduce el riesgo de caries marginal? Recuerden, el principal problema de las restauraciones no son las propiedades mecánicas, son la aparición de lesiones de caries marginal. Y el ionómero ha demostrado presentar menos riesgo de estas lesiones, así como lo demuestra esta revisión sistemática. En dentición permanente, el principio se puede aplicar de la misma forma. En cavidades difíciles de aislar como estas, se puede aplicar luego de una remoción selectiva, el grabado ácido, lavado y secado, y aplicación de un ionómero de vidrio de alta viscosidad, protegiéndolo y teniendo resultados bastante similares a lo que podría lograr una resina compuesta. Lesiones pequeñas que pueden accederse con instrumentos de apertura como el opener para luego realizar remoción selectiva, y ionómero de vidrio como una excelente alternativa mínimamente invasiva. Ahora, muchos se preguntan qué pueden pasar con las bacterias debajo de las restauraciones. De hecho, esto se ha discutido mucho en la última década, pero realmente se ha comprobado que a pesar de que hagamos la técnica de remoción total, es decir, quitar toda la dentina que aparece diferente o cariada, comparándola con la remoción selectiva, el resultado a largo plazo es el mismo. Las bacterias que quedan debajo se mantienen en un estado de latencia. No importa si es que ustedes hacen remoción selectiva o remoción total, finalmente el conteo bacteriano, luego de 3 meses solamente, es estadísticamente similar. Ahora, en dentina esclerótica, ahí viene un tema interesante porque muchas veces se discute este tema de las metaloproteinasas, de que no hay una buena adhesión con la dentina esclerótica, pero de hecho, el ionómero de vidrio ha demostrado que inhibe la producción de metaloproteinasas, por lo que se puede mantener esa dentina esclerótica intacta, sin tener que remover, corriendo el riesgo de una exposición pulpar. Se pueden realizar restauraciones con ese sustrato oscuro, explicándole al paciente que esto es una sombra de una lesión de caries que vamos a paralizar, y en dentición decidua pueden pasar hasta 3 años, el ionómero intacto, el diente exfolia, y esa lesión se pudo controlar sin necesidad de tratamientos dentales complejos o costosos. Las nuevas tendencias en ionómeros de vidrio son los materiales encapsulados. Las cápsulas nos permiten tener un material dispensado de una manera mucho más controlada, que no haya variabilidad del operador. Se ha demostrado que la resistencia o las propiedades mecánicas son superiores, y de hecho ha sido materia de un último consenso por el Centro Brasileño de Estudio del Ionómero de Vidrio. Este grupo de referentes del estudio de los ionómeros de vidrio han publicado diversas eh, investigaciones alrededor de las propiedades mecánicas, y quisiera hacer énfasis en la resistencia a la compresión. En el caso de la resistencia a la compresión, se han evaluado 18 marcas de ionómeros, y lo anecdótico de esto es que la mitad de ellos no pudieron superar el umbral mínimo para considerárseles materiales restauradores, según los estándares ISO. Aquí pueden ver que Equiaforte y Gold Label 9 o Fuji 9 son los 2 ionómeros que mayores resistencia a la compresión presentaron, resultando en este ranking de los ionómeros de vidrio de acuerdo a todas estas propiedades: resistencia compresiva,
flexión diametral, erosión ácida y liberación de flúor, lo que hace que estos materiales puedan utilizarse inclusive en dentición permanente. Este caso, por ejemplo, en el que se trabajó remoción químico-mecánica en una lesión interproximal bastante profunda, fue restaurada con ionómero de vidrio de alta viscosidad, en este caso fue Equiaforte, protección superficial, 1 año de control radiográfico y clínico, 2 años de control radiográfico y clínico, 4 años de control radiográficos y clínicos en perfecto estado. Estudios aleatorizados han demostrado inclusive que al comparárseles con resina compuesta en cavidades clase 1, clase 2, la sobrevida es equivalente. Inclusive la integridad marginal se comporta de mejor forma utilizando ionómeros de vidrio. Así que, para concluir esta presentación, los selladores como estrategia preventiva o terapéutica son una excelente alternativa utilizando ionómeros de vidrio. Algunos podrían utilizarse como ionómeros de vidrio de mediana viscosidad para poder tener este efecto de liberación de flúor a largo plazo. Los selladores deben utilizarse también como una estrategia terapéutica y con un alto nivel de evidencia en dentición decidua y permanente. Las restauraciones de ionómero de vidrio pueden considerar aspectos estructurales, remoción selectiva, cambiar el parámetro de preparaciones cavitarias por el de limpieza de la cavidad y finalmente en términos de sobrevida de mediana y alto seguimiento son comparables con otros materiales restauradores. Con esto les agradezco por su atención y si es que tienen alguna pregunta les pido por favor que me contacten por estos medios. Quiero agradecer nuevamente a GC por permitirme participar de este evento y quedo atento para sus preguntas. Muchísimas gracias.